Y esos videos nos ayudan a entender un poco lo que pasó y lo que está pasando con el cristianismo en el siglo II, ¿sí? Recuerden que estamos viendo este tema y comenzamos a estudiar, a analizar teológicamente e históricamente la figura de María. ¿Y cómo es que María llegó a ser, por ejemplo, en este primer bloque, de una sierva del Señor, porque ella se veía a sí misma como sierva del Señor? Pero ¿cómo es que ahora vemos nosotros en la institución, por ejemplo, católica o entre alguna otra creencia de tipo o de corte cristiana, que a María, por ejemplo, se le conoce ya como, o se le ha denominado como una virgen perpetua? Y eso es solamente una cosa de lo mucho que ahora, en lo que mucho el hombre ha convertido la figura de María. ¿Ok? Este es un repaso nada más, y a su vez vamos a finalizar esta primera parte apenas de eso que tiene que ver con la perpetua virginidad. Recuerden que la institución católica tiene por lo menos 4 dogmas: la asunción a los cielos, la perpetua virginidad, la inmaculada concepción. Eso quiere decir que María fue concebida sin pecado, eso lo veremos en otro bloque. La maternidad divina, esposa del Espíritu Santo, y tiene otras también doctrinas la institución del catolicismo, como la maternidad espiritual de todos los creyentes, la intercesión de María, la participación en la redención, la coronación como reina del cielo, advocaciones marianas. Esto tiene que ver con las apariciones de María en las diferentes épocas, en las diferentes culturas, y las reparaciones de la Virgen María. Esto quiere decir que si alguien ofende en palabra, en hecho a la Virgen, bueno, tú puedes, o se enseña que tú puedes elevar algunas plegarias pidiéndole perdón a María por los pecados que has cometido contra ella. Eso tiene que ver con las reparaciones marianas. Nosotros nada más hemos visto en 3 lecciones, esta es la última, el primer bloque, que es la cuestión de la virginidad perpetua. Ellos aseguran que María fue virgen antes del parto, lo cual no tenemos problema, es bíblico. Sin embargo, ellos dicen que fue virgen en el parto, o esto quiere decir que Jesús nació de una forma milagrosa, no natural. Lo vimos la semana pasada, que la Biblia enseña que todo hombre iba a nacer, o toda mujer daría con dolor a sus hijos, y Cristo tenía que ser semejante en todos a sus hermanos. Tuvo un nacimiento nuestro Señor como el de cualquier ser humano, como el de cualquier hombre o mujer del pueblo de Israel y cualquier hombre o mujer gentil. ¿Ok? Lo que hicimos la última ocasión fue ver bíblicamente lo que la Biblia enseña en torno a ese supuesto nacimiento sobrenatural. ¿Ok? Y finalmente que María nunca tuvo después algún tipo de relación íntima con José, y por supuesto que no tuvo hijos. Sin embargo, también vimos ahí esa cuestión de cómo es que esto no se puede sustentar bíblicamente hablando. Hasta aquí yo les podría decir, yo les animaría a que siempre, 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 ustedes ya lo saben, nuestra única base segura en la cual no hay ningún error, ningún tipo de falla, es la Biblia. Ustedes, hermanos, no necesitamos otro libro aparte de la Biblia. La Biblia está completa, no necesitamos ningún complemento, no necesitamos ninguna otra interpretación. Nuestro único texto verdadero que nosotros podemos aceptar única y exclusivamente, hermanos, será la Biblia. Mientras nos mantengamos únicamente en la Sagrada Escritura, vamos a estar seguros. Así ustedes vean, oigan, escuchen, que dicen, que hablan, que enseñan, que demuestran. Si no se encuadra la Biblia, no lo podemos aceptar. Y no lo vamos a aceptar.
Y en esta cuestión está bien compleja porque la cuestión de la perpetua virginidad de María viene precisamente no de personas que no son creyentes en Cristo, sino fue algo que comenzaron a enseñar personas y teólogos que creían en Jesús. Sin embargo, como todo hombre, como toda mujer, se vio afrontado por ciertas circunstancias en la vida que poco a poco le fueron llevando o encaminando a presentar y a darle a María algunos atributos pues que no posee. Entonces la cuestión es, nos pasa lo mismo hoy en día, ¿cuántas denominaciones no hay? ¿Cuántas religiones no hay que creen en Cristo pero que de pronto tienen otro libro? La perla del gran precio, por ejemplo, el Mormón, el libro de Mormón, Doctrinas y Convenios, por ejemplo. Los Atalaya, los Testigos de Jehová, tienen una Biblia editada por ellos mismos y en esa Biblia sustentan sus doctrinas. O sea, nos pasa más o menos lo mismo. Es lo que le pasó a aquellas personas, creo yo, o de pronto escuchamos cosas como el Evangelio de la Prosperidad, que ustedes saben que es un evangelio muy, hoy en día bastante popular, relacionado al dinero, relacionado mucho, centrado en el hombre. Y nosotros vemos en la Biblia y decimos, pues, es que eso no lo enseñó Pablo, eso no lo enseñó Pedro, eso no Juan, o sea, no tengan problema, no nos vamos a extraviar, insisto, siempre y cuando nos mantengamos estudiando la palabra. Ahí no nos vamos a perder, nunca nos vamos a extraviar, creo yo, y ahí estamos 100% seguros, la palabra de Dios. En eso es lo que tenemos que ser expertos y bastante conocedores, lo que dice la Biblia, ¿ok? Ahora, lo que sí, por un lado está esa gran institución, la Iglesia Católica, es muy grande esa institución, muy poderosa, es una institución bastante compleja, porque está bien articulada a veces en su pastoral, digamos. Sin embargo, ya entre la feligresía, pues hay de todo, ¿no? O sea, hay personas que profesan ser, pero no tienen, o sea, nosotros mismos fuimos parte de eso, de ese sistema, ¿no? Sin embargo, ellos llevan enseñando bastante tiempo esta cuestión en torno a María, y precisamente por causa de esa organización es que María no solamente ha sido alterada en sus atributos, en su esencia, en su ser, sino que ha alcanzado mucha divulgación ese culto, esas doctrinas, y hasta la fecha ellos siguen insistiendo en estas cuestiones. Por ejemplo, aquí les pongo una afirmación que hace un teólogo de corte católico en torno a esta cuestión del nacimiento, por ejemplo, virginal. Y entonces ellos afirman, por ejemplo, que como rayos del sol pueden atravesar un cristal sin romper el cristal, más o menos así fue el nacimiento de Cristo. O sea, no hubo, pues sí, fue un nacimiento sobrenatural. Insisto, la semana pasada vimos cómo la Biblia dice otra cosa desde el mero inicio, Génesis. Y el Señor anticipándose también a todas estas cuestiones, diciendo que de Eva para adelante ahora la manera en que nacería todo ser humano sería con dolores, sería de una forma que le causa ese dolor a la mujer. Cuando se alivia, digamos, tiene esos hijos de una forma, un parto que dice natural, o sea, también un parto por cesárea, ¿no? Que le llaman. En cualquiera de las dos maneras es doloroso. En cualquiera de las dos formas es que se cumple la palabra. Ahora, el asunto aquí, para ir avanzando, porque esto ya sería nada más como un repaso, y el asunto aquí es qué pasó y cómo es que desde una edad bastante temprana se comenzó a afirmar que María, por ejemplo, en esta cuestión de la virginidad perpetua,
cómo es que se comenzó a sostener desde edad bastante temprana. Y yo les he dicho que tomen en cuenta dos factores que, según lo que yo he podido estudiar, leer, desde que comencé a hacer la investigación, me di cuenta rápido de estas dos cosas. Son dos factores que van a influenciar en la construcción de la idea de la perpetua virginidad. La primera, que esta yo lo creo así, es que va a haber la separación entre el judaísmo y el naciente movimiento de los seguidores de Jesús. Siglo I, el movimiento es 100%, casi 100% judío. Todos son judíos. Pablo es judío, Pedro es judío, Juan es judío, María es judía, José es judío, Jesús es judío. Prácticamente todos los líderes del siglo I son judíos. Todos. ¿Y eso qué tiene que ver? Que el judío tiene una forma de pensar en torno a Dios bien establecida y en torno a quién es el hombre. El hombre es terrenal, el hombre es caído y Dios es supremo. ¿Ok? Hay una separación, en el siglo II comienza a separarse cada vez, desde el siglo I de hecho. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente los judíos, buena parte de los judíos, a lo suyo vino y lo suyo no le reciben. Los que le reciben no son bien vistos y ustedes saben las persecuciones que levantan los judíos, persecuciones a veces directas y persecuciones indirectas, en ocasiones instando a las autoridades romanas a que puedan proceder contra los seguidores de Jesús. Y de eso está lleno el libro de los Hechos, como a veces los mismos judíos levantan a las autoridades romanas contra los seguidores de Jesús. Entonces va habiendo cada vez más una separación y una ruptura. De tal manera que en el siglo II los que toman el movimiento y los que van a ser los que van a ser ahora los líderes de este movimiento de Jesús ya no van a ser personas judías primordialmente. Ahora van a ser personas que vienen ¿de dónde? De la gentilidad, porque son el fruto de aquellos judíos del primer siglo a los cuales Jesús le dijo ir por todo el mundo y predicar ¿qué? El evangelio. Entonces está entrando mucha gente. Entra mucha gente y al entrar mucha gente, personas que vienen no directamente del judaísmo, no son judíos de nacimiento, pero ahora el Señor ha abierto una puerta para que todos nosotros podamos. Van a ser precisamente ellos los que van a articular a lo largo del siglo II la idea de la perpetua virginidad de María. No lo hicieron intencionalmente, no fueron directamente personas heréticas. No obstante, a mi humilde modo de ver, si el movimiento hubiera seguido en el siglo II siendo liderado por judíos, creo yo que difícilmente, por cómo estaba el judío adoctrinado desde pequeño, la manera en cómo hubieran ellos resuelto el desafío que le estaban presentando el otro grupo, que son los gnósticos, los ebionitas y todo este grupo del siglo II, lo hubieran afrontado de una manera diferente. Porque van a ver de aquí en adelante que todos aquellos que afirmaron la idea de la perpetua virginidad de María son teólogos cristianos bien intencionados pero gentiles. No van a encontrar ustedes un teólogo creyente en el Mesías, Jesucristo, de corte judío, que venga del judaísmo, que venga de la nación judía, sosteniendo la perpetua virginidad de María. ¿Por qué? Porque ellos son personas del texto del Antiguo Testamento, ellos son personas literalísimos del texto, por lo menos tenían esa virtud, que si ellos no lo encuentran por cuanto son literales en el texto, no lo afirman. ¿Me doy a entender? Sin embargo, estas personas que se están integrando ya no tienen tanto que ver con el Antiguo Testamento, no tienen tanto que ver con el pueblo judío. Y bueno, si faltamos a esa literalidad del texto del Antiguo Testamento, pues no es un gran problema, ¿ok? No representa tanto una cuestión
que pueda llevarlos a una desviación o que cometan una falta delante de Dios como está formateado el judío. ¿Sí me doy a entender? ¿Por qué se separan estos dos grupos? Factores teológicos, factores políticos. En el siglo II, el judío está mal catalogado ante las autoridades romanas porque ellos han entrado en guerra con los romanos por lo menos en 3 ocasiones, en el 70, en el 117 y en el 132. Contra Tito, contra Trajano y contra Adriano. Eso está en los videos que les envié y les voy a enviar lecturas que ustedes pueden hacer ya después. Entonces el judío está muy mal visto por los romanos y al movimiento de Jesús, a esos seguidores, a aquellos que son iglesia, que son seguidores de Jesús, pues no les conviene asociarse con los judíos o seguir en ese núcleo de los judíos ni por una cuestión ni por otra. O sea, ni teológicamente nos llevamos por bien y ahora, digamos, ni políticamente pues nos llevamos tampoco bien. O sea, viene un romano y ¿qué movimiento es este? ¿Ustedes son de los judíos rebeldes? No, nosotros tenemos la teología judía pero no somos judíos. ¿Sí? Es un proceso histórico bien complicado que les voy a cumplir la promesa, que les voy a enviar esa ponencia, esa investigación que hace una persona y ahí ustedes la pueden ver con más amplitud, aunque también hay mucha literatura, pero a veces en video es un poco más digerible, platicado. Esa es la primera cuestión. La siguiente cuestión es que ahora ya se está rompiendo esa relación, pero ahora el movimiento de Jesús empieza a tomar bastante popularidad porque se comienza, los videos lo dice, cómo crece el cristianismo exponencialmente. O sea, están cumpliendo con la gran comisión y mucha gente está entrando, está habiendo mucha salvación, siguen habiendo señales, siguen habiendo milagros a lo largo del siglo II, mucha gente se está convirtiendo, se está arrepintiendo y el cristianismo sí está ganando muchos adeptos y el cristianismo sí está ganando también mucha popularidad. Se empieza a conocer del cristianismo mucho en el siglo II, muchísimo. Es el siglo, yo creo, del crecimiento junto con el siglo III. Y ahora pasa otra cuestión, que hay otro grupito de personas que son conocidas, como se los puse ahí en el punto 2, principalmente son los que son considerados como el grupo gnóstico, los propios judíos y los ebionitas, que comienzan a enfrentarse a los cristianos, unos porque vienen, por ejemplo en el caso de los gnósticos, vienen ellos educados a través de la filosofía de muchas religiones, como la filosofía griega, la filosofía egipcia, persia, y ahora ven también en Jesús una religión a la cual ellos pueden también anexar a sus conocimientos. En el siglo I Pablo los enfrentó un poco, no sé si recuerdan, y dice que esa gente no le interesaba escuchar sino algo que fuera nuevo. ¿Sí recuerdan? Ahí cuando está Pablo evangelizando. A eso se les han llamado los gnósticos y estos empiezan a desvirtuar la idea de la creencia en Jesús. Los judíos también, por ejemplo, ellos dicen que Jesús no es el Mesías. Y los ebionitas, este grupo, como lo vieron en los videos, es un grupo judío que cree en Jesús, pero nada más cree en el Evangelio de Mateo. No cree que Jesús es Dios, no cree en Pablo. A Pablo ellos lo catalogan como un hereje, como un apóstata de la fe, y ellos nada más toman algunas porciones de Mateo, y ellos creen que Jesús nace de María, pero que no nace de una manera virginal. Ellos creen que José y María, como Jesús nació como cualquier ser humano. No creen que es Dios, lo toman como un profeta y lo toman como el Mesías. Entonces este grupo se ve bastante presionado, porque está presionado por todos lados, más las persecuciones también. Está presionado por todos lados este grupo, que ellos comienzan a pensar cómo defender su fe, cómo les vamos a responder a ellos, porque ellos están atacando el nacimiento virginal, ellos están atacando que Jesús no es Dios.
Los gnósticos dicen que la carne es mala, que lo terrenal todo es malo, y están atacando indirectamente, primeramente a Cristo, su santidad, su divinidad, su nacimiento virginal, y ellos comienzan a pensar, ¿cómo le vamos a hacer? Y ahí comienza su problema. Su problema es que no siempre son seguidores incondicionales del texto. Hay veces que se separan del texto. Y ellos comienzan a ver, ok, ¿cómo nos justificamos? ¿Cómo justificamos que Jesús sí es Dios, que sí nace de una virgen? Y para eso, de verdad, les he dejado un texto que lo explica todo. Ya se los envié al grupo. Se llama Contra todas las herejías. Ahí lo van a ver. Es un texto algo largo. Sin embargo, lo pueden leer. Pueden leerlo por porciones. Lo escribe un teólogo del siglo número 2. Ahí se los voy a dejar en el grupo. Se llama San Irineo de León. Bueno, Irineo de León. El San Irineo se lo da también la institución católica, pero el señor se llamaba Irineo de León. Ahí está en el grupo. El video en PDF lo pueden imprimir. Es un texto largo, 300 páginas, pero léanselo de poco a poco, ¿ok? O sea, es lo que cuesta la investigación, ¿no? Bueno, les estoy dejando puros tesoros que yo he ido recopilando, ¿eh? Son como 3 libros de 300 páginas. Pero no se asusten, yo por eso les pongo los videos. Pero si quieren adentrarse más y meterse más, yo lo que estoy abriendo nada más es un pequeño camino en toda esta investigación. De verdad, léanlo, imprímanlo, váyanse por partes. Yo así le hago cuando los textos son muy largos, pues es por partes pequeñas, por partes pequeñas. Lo único que yo he estado haciendo ahorita es dar, como cuando van a pintar una pared. No, primero quítale la pintura, vamos a lijar, quitar todo. Luego, no, ponle la base, la base. Y luego ya viene la pintura, ahora sí. Yo lo que he estado haciendo apenas es diciendo vamos a pintar, ¿ok? O sea, apenas hay que entrarle. Yo estoy abriendo un pequeño camino para que ustedes tengan algunas nociones por donde puedan irse, ¿ok? Ese es el platicado, grosso modo. Eso es lo que pasó con el tema de la perpetua virginidad. Bueno, ¿eso cómo llega a manos del catolicismo? A manos del catolicismo va a llegar cuando principalmente se comienza a redactar lo que es conocido como el catolicismo de la Iglesia Católica. En ese catolicismo de la Iglesia Católica, las autoridades religiosas dicen: hay que plasmar en un texto en lo que creemos. Y lo que hacen ellos es comenzar a recopilar historia. ¿Historia desde cuándo? Desde el siglo II. Por eso ellos están más aventajados en cuestiones históricas que el protestante. Por ejemplo, si tú le platicas con una persona que esté bien documentada de la institución católica en el siglo II, él te va a empezar a decir, y probablemente no vas a saber nada, porque ellos insisten mucho en la tradición apostólica. Yo les digo porque yo en la licenciatura en Historia tuve una compañera que tenía estudios en teología del catolicismo y no, hombre, se sabía los padres de la iglesia, se sabía el siglo II, se sabía muchas cosas. Sin embargo, el protestante no conoce tanto, porque el católico insiste mucho en lo que se llama la tradición apostólica, ¿sí? Que son los relatos y la teología de todos estos teólogos, ¿verdad? Sí, corre, ve. Y entonces, otro problemita y avanzo, otro problemita nada más que les quiero dejar y memorícenlo y grábenlo. ¿Qué pasa con el católico? El católico toma la Biblia como inspirada por Dios, como nosotros. Sin embargo, el católico también va a tomar como inspirado por Dios buena parte de todas aquellas cosas que van a enseñar los teólogos del siglo II, III, IV, V
y en adelante. ¿Me voy a entender? Esas cosas las tienen que aprender ustedes, a verlas por lo menos, para que puedan comprender, pero ¿por qué ellos creen así y nosotros no? Porque, por ejemplo, para ellos es inspirado por Dios lo que dijo Irineo de León, de la misma manera que fue inspirado por Dios lo que dijo Pablo. Esa es la gran diferencia. Te lo digo, se los digo en simples, en una manera tan simple. Ellos así lo creen. La tradición apostólica le llama. No obstante, haciendo un análisis, ellos también se roban la historia de estos personajes, porque estos personajes no estaban diciendo: nosotros de aquí en adelante seremos personas que vamos a escribir porque un día los católicos van a tomar nuestra historia para que formen su religión. Ellos no tenían en mente que algún día iba a haber una institución llamada católico y que iba a ser una institución muy... Ellos están viviendo y no están viendo ni siquiera ni para futuro. Sin embargo, con alevosía y ventaja, el católico dice: es que él era católico en el siglo II y en el 150 él también era católico. Nadie era católico ahí, ni protestante. Ellos son personas que están viviendo su realidad, su mundo, y están enfocados en su presente. ¿Me explico? Como si aquí en 50 años alguien toma tu historia y toma lo que dijiste y de repente tú revives y está presentándote de una manera que tú le dices: oye, eso no fue así, por favor, no estés diciendo eso de mí, o sea, me está sacando de contexto. Es lo que hace en buena medida el catolicismo, saca de contexto la historia de todos estos hombres y se apropia de ella y dice: es que ellos formaron el catolicismo. Ellos no estaban formando nada, o sea, son vidas que ellos toman, recogen y presentan y dicen: es nuestra historia. Pero siendo críticos, siendo verdaderamente críticos, históricamente hablando, no es así. Pero bueno, ellos ya se hicieron ese molde, están 100% arraigados en eso, y prácticamente no hay quien los saque de esa ya manera de pensar. O sea, es prácticamente, si Dios no hace algo humanamente, es imposible, por lo arraigado que está. Entonces avanzo para ir terminando ya en esta hora. Pastor, sí. Concretamente el catolicismo, ¿en qué siglo empieza? Si no está dice en el 2, todavía no estaba. No, Es lo que está ya, comentando, pero ya establecido como tal, por ejemplo, que les decían papas, y están dentro de la política. Ya va a tomar forma a partir del siglo IV con Constantino. Pero ojo, Constantino muchas veces dice que Constantino fundó el catolicismo. Ni Constantino nunca dio un edicto para que el cristianismo fuera la religión del imperio. Nunca da un edicto para que el cristianismo fuera la religión del imperio. Hice unos videos muy buenos, no me estoy promocionando, están en el canal de YouTube, son como 5, están bien sencillos, véanlos. Ahí hablé de Constantino y de su relación con el cristianismo. Pero por un lado sí, a partir del 313 en adelante el cristianismo va a estar inmiscuido 100% con la autoridad romana. Ya después la formación del catolicismo la darán ya los teólogos a partir del siglo VI después de Cristo, siglo V, siglo VI, ya van tomando más forma. Ya va tomando más forma esta institución religiosa política. El cristianismo sí es la religión oficial del imperio en el siglo IV con un emperador que se llamó Teodosio. Ese sí, para que vean, decreta el cristianismo como religión oficial del imperio. Pero Constantino da los primeros pasos. Y en esa ocasión, en esos videos, ahí mostré cómo en ese siglo el cristianismo se fortalece, pero de una manera tremenda, porque ahora de ser perseguidos a ser perseguidores. Aquí están enfrentándose a los judíos, a los ebionitas, a los gnósticos de una manera teológica. Cuando Constantino los empieza a favorecer, ahora les avientan la ley, por decirlo así. Ahora, en cierta forma, la ley civil está a favor del cristianismo, y ahora estos ya no arremeten contra ellos de una manera teológica, arremeten contra ellos de una manera política.
Y ahí es donde van a comenzar, por ejemplo, las persecuciones. Ahí, por ejemplo, a los judíos ya no los dejan tener trabajos, los arrestan, les quitan sus bienes. A los herejes y a los gnósticos los destierran. Ya comienzan a ver, por ejemplo, algunos indicios de que ellos sean castigados físicamente y con la muerte. Esas van a ser las bases de lo que será en el siglo XIII la Inquisición. Ahí están las bases. ¿Sí? Ok, ¿alguna otra pregunta, comentario? Entonces, o sea, se puede entender que lo que recopilaron ahí son los libros que tienen de más en la Biblia católica. No, esa es otra. Esos libros esos son de el -2 antes de Cristo. De ahí es que ponen esos o sea, esos libros sí, que le agregan. esos libros que les llaman apócrifos, ¿va? Sí. Esos libros son judíos, todos. O sea, sí se pudiera, por ejemplo, considerar como para sacar historia, o sea, de ahí Sí. para poder decir. Esos libros de la Biblia católica sirven como fuentes históricas, pero son de la época de el siglo II antes de Cristo. Esto es el siglo II después de Cristo. Ese es esos libros, todos son judíos, pueden servir como historia y es que es una contradicción. Miren cómo persiguen a los judíos la Inquisición y sí tienen libros judíos en su canon del Antiguo Testamento. Es una cosa que, disculpen el razonamiento, pero o sea, es que es una llena ya es una cosa. Que vienen en el antiguo, o sea, sí. la Biblia católica también. Exacto. Está como la Biblia. Exacto. Solamente que hay otros libros en el Antiguo Testamento y no sé cuántos, no sé si unos 2 o 3 en el Nuevo. También. No, son del Antiguo. Todos son del Antiguo. Porque viene uno, no recuerdo cómo se llama. Bueno, tal vez a lo mejor. Es del Antiguo. Todos Pero los sí. libros son libros que escribieron judíos que no entran, o para los judíos del tiempo de Jesús no eran inspirados por Dios y ellos los dejan fuera. Y los católicos sí los anexan porque dicen que son. Pero son, o sea, es historia y pura literatura judía 100%. Ahí no hay, es más, nuestro Señor Jesucristo aún ni nacía, son 200 años antes de Cristo. Sí, es un tema aparte. Sí. Pastor, ¿qué diferencia hay entre herejía y agnóstico? Ok. Bueno, por ejemplo, a los gnósticos, esa palabra gnósticos, los estudiosos así los comenzaron a denominar, pero ya en el siglo XVII-XVIII. Es un título calificativo tardío. De lo mismo, ¿no? Sí. Para, por ejemplo, identificar a todas aquellas sectas del siglo II. ¿Cuáles son las sectas del siglo II? Por ejemplo, los valentianos. En el libro que les envié, de verdad, en el libro que por ahí les envié, que es el de contra todas las herejías, abran el índice y ahí viene, les voy a enviar otro, todos aquellos sectas o grupos que son conocidos como gnósticos, del siglo I, del siglo II, del siglo III y del siglo IV. Es la manera de denominar nada más aquellos grupos que vienen sobre todo de la filosofía griega. Pero es lo mismo, es como un calificativo. Es un calificativo para como 50 sectas, hace cuenta. Nada más que los empezaron a llamar gnósticos, pero otra vez ellos no decían nosotros somos gnósticos, sino que es un título ya más calificativo tardío y así los denominan los gnósticos del siglo II. Pero están hablando, por ejemplo, de los valentianos, están hablando de... ahí engloban también ya después a los arrianos, por ejemplo. Los nicolaitas son otros, los que siguen a Cerinto, los montanistas, los engloban generalmente en estos títulos.
Ahí revisen los libros y ahí hay un texto bastante simple, es de 24 páginas, pero ahí te dice sectas del siglo I, todas las sectas gnósticas del siglo I, sectas del siglo II, todas las sectas del siglo II, son sectas del siglo III, todas las sectas del siglo III. Ahí lo van a ver ustedes, si quieren ahorita se los muestro por aquí. ¿Y la otra cuál era? Herejía. Ellos, o sea, los seguidores de Jesús del siglo II, comienzan a ver en estas personas gnósticas que no se acomodan 100% a su creencia, y esa palabra herejía, finalmente la raíz es la libertad de elección, esa palabra hereje. Vendría siendo, por ejemplo, una de las definiciones que yo he leído, una persona que elige diferente, ya en el término más puro, es solamente una definición que yo he leído, una persona que elige algo diferente, y se les va a catalogar hereje o persona que elige diferente a todo aquel que no, obviamente, cree como ellos están creyendo. En este caso al cristianismo. Exactamente. Y por ejemplo ahí ebonitas. Los ebionitas. Ebionitas. Ese grupo son judíos de sangre, practican el judaísmo, creen en Jesús como Mesías, pero no creen que Jesús es Dios y no creen que nació de una manera virginal, pero son judíos y le están haciendo frente al cristianismo. Oye, ok, repórtate, a ver, tengamos un debate, ¿cómo es que fue que, explícame el nacimiento virginal, en qué te basas, en qué no te basas, muéstrame en el texto? Y estos son un problema porque estos son gente del texto. O sea, ellos dicen, a partir del Antiguo Testamento, demuéstrame la virginidad, por ejemplo, de María. Y los gnósticos es todo lo contrario, gente que no toman en cuenta el texto, pero que por cuanto vienen, ellos están formados sobre todo a partir de la filosofía griega, egipcia, persa, babilonia, de muchos tipos de cultura, de maneras de creer. Traen ahí una manera de creer bien abstracta y ahora la quieren trasladar al cristianismo, y de ahí sacan cada desviación bien grande. O sea, por ejemplo, llegan a decir que Jesús humano era uno y que Jesús espíritu era otro. ¿Me explico? Y que el Jesús humano se separó del Jesús espíritu cuando murió en la cruz. Entonces para ellos hay dos Jesús y obviamente tienen en qué fundamentarse. O sea, son debates teológicos que están demandando del cristianismo una respuesta. Y como ellos sienten la necesidad de defender su fe, de defender a su maestro, pues comienzan a buscar la manera, aunque a veces cometen algunos errores. Por eso les digo, está bien complicado, pero lo que pasa ya finalmente es que incondicionalmente el catolicismo recoge muchísimos siglos después y lo toma como verdad. Nosotros no estamos diciendo que toda esta gente fue mala, nosotros no estamos diciendo que toda esta gente tienen muchas virtudes, muchos de ellos van a morir como mártires por la fe en Jesús. Sin embargo, bueno, en esta cuestión pues erraron, fallaron. Por eso les digo, es bien, lo que siempre nos salvará será la Biblia. Bueno, y en este caso específicamente donde estamos y lo que estamos, ¿cómo le digo? O sea, aprendiendo como verdad, a partir de cuándo es, porque ahí, bueno, por lo que estoy entendiendo históricamente están confundidos todos, porque el judaísmo llega hasta cierto punto, los egoístas hasta cierto punto, los otros también hasta cierto punto. Esto, donde estamos ahorita, a partir de cuándo surge. O sea, esta verdad sí, que debe de ser bíblica completamente. El gran problema que aquí yo veo es que, por ejemplo, esta es la historia apenas de una cierta fracción del cristianismo en la historia. Y no tenemos suficientes fuentes para, por ejemplo, a la vez analizar qué estaban pensando. Estos son teólogos, por ejemplo, de Antioquía, de Roma, pero
Ellos afirmaban esa cuestión, la creían, la divulgaban en su medio, pero no era ley para todo el catolicismo, para todo el cristiano o para todos los seguidores de Jesús en ese momento. No era ley, porque ¿cómo se enteraban? ¿Me explico? O sea, imagínate, trasládate al siglo II y cómo te vas a dar cuenta que lo que dijo alguien allá en España, si no hay WhatsApp, no hay nada. ¿Me explico? Ciertamente yo pienso, a mi modo de ver, siempre habrá un remanente que se mantuvo fiel a las Escrituras. ¿Me explico? Siempre lo hay. De hecho, Cristo lo enseña, la palabra dice que siempre hay un remanente fiel. Yo pienso que tuvo que haber gente en esa época que aunque algunos afirmaban cierta cuestión como la perpetua virginidad, otros decían, ¿sabes qué? No, yo no creo así. Y es gente que va a ser gente que se va a mantener siempre única y exclusivamente en las Escrituras. Porque luego también las escrituras, ¿hasta qué tiempo fueron que se hicieron al español? Porque estaba todo en latín. Exacto. Y esa es otra cuestión que les pongo aquí. En el siglo II no hay canon. Todavía. Hace más complicado. O sea, en el siglo II, por ejemplo, había unos grupos de cristianos que decían, nosotros no creemos en el Apocalipsis de Juan. Entonces imagínense que ahorita yo vengo y les digo, hermanos, el libro del Apocalipsis no es inspirado, lo voy a quitar de la Biblia, aquí no estudiamos. Usted me va a decir, hermano, ¿cómo va a ser eso si el mismo Apocalipsis dice que hay del que le quite y del que le ponga? En el siglo II no hay canon. O sea, nadie regula esa cuestión, cada uno le puede quitar o le puede poner como quiera y no representa un gran problema. Como hoy en día ya conocemos la verdad. Y si yo, por ejemplo, ahorita les digo, hermanos, ¿saben qué? Vamos a creerle más a Pedro que a Juan. Ustedes van a decir, hermano, pero toda la Biblia es inspirada por Dios. En esa época no todos creían así. Y de hecho, entre ellos dos también hubo discusión. A veces hay contradicción por la manera de creer, ¿sí? Luego hay como una fricción. Hay una fricción. Entonces, son elementos que hacen un poco más complicado. Y finalmente la Reforma pero ya en el siglo XVI hará una labor fuerte diciendo, nosotros somos literales del texto. Martín Lutero dice, sola Escritura. O sea que nosotros solamente creemos lo que está en la Biblia, pero será mucho tiempo después, o sea, son siglos. Pero yo creo firmemente en mi corazón que hubo gente durante esa época que fue literal del texto. Fiel. Simplemente, por ejemplo, Irineo de León. Esta PowerPoint ya se los envié también. De aquí en adelante les voy a poner, léanlo por favor, todos los teólogos cristianos que afirmaron y que sostuvieron la perpetua virginidad de María. Por ejemplo, aquí en el número 3 tengo a San Irineo de León. Este es del 202 y él dice que Cristo nació de una manera sobrenatural, pacto virginal en ese sentido, y que María se mantuvo posteriormente siempre virgen. Pero se levanta otro hombre que se llama Tertuliano en el siglo III en África, y él le dice a Irineo de León, ¿sabes qué? Yo no creo que haya sido así la cuestión de María. Pues fíjense cómo entre ellos también hay... Perdón que los esté metiendo en problemas y en enredos, pero pues así es la historia, o sea, así pasó. Y no es mi intención aquí complicarlos, confundirlos. Por eso les digo, no estamos haciendo ni algo profundo, estamos nada más viendo por encimita ya. Si alguien se quiere meter más a profundidad, aquí están las bases, métanse. De aquí lo que tenemos que rescatar es que el Señor ha permanecido en la verdad, o sea, a través de los tiempos, por eso estamos donde estamos. Amén. Es lo que tenemos que ver, porque pues tanta cosa, sí, claro, no tenemos control de eso. Claro, por eso les digo, mantengámonos únicamente en la Biblia. Entonces, aquí les pongo, por ejemplo, esto lo van a tener ustedes, ya lo tienen ahí en el grupo, quienes hablan ya de María en este sentido, o comienzan a hablar de María en este sentido, desde el 110 San Ignacio de Antioquía, o sea, y estos son teólogos líderes. Justino Mártir también tiene un problema con un judío y comienza a defender la virginidad de María, y más adelante
se sumará esta cuestión de la virginidad perpetua. San Irineo de León, en el 212, cree que con este nace la idea. Fíjense, nació en el 202 la idea. No crean que es algo que inventó la Iglesia Católica hace 20, 30 años. No, en el 202 ya había gente que creía así. Tertuliano, cree en la virginidad, pero no en la perpetua virginidad. Clemente de Alejandría, Orígenes, Hipólito de Roma. Y de aquí hay un montón de teólogos, y luego ya viene el siglo III con los concilios, el concilio de Nicea, el concilio de Constantinopla, y ya estas personas ya defienden la idea de una virginidad total. Atanasio, fue apologista de los arrianos, fíjense, también va en esa línea. Pedro de Alejandría, miren ya en el 305 cómo se expresan de María estos teólogos: nuestra santa y gloriosa Señora, Madre de Dios y siempre Virgen. ¿Y contra quién está este hombre por ahí debatiendo? Contra sectas y movimientos gnósticos. Efrén el Sirio también entró y salió con las puertas cerradas, o sea, así creen que él nació. ¿Me explico? Epifanio, también es bien mariano. Basilio de Capadocia. Y luego es que también pasa otra cosa, y disculpen, para colmo de males, en el siglo II comienza a circular mucha literatura apócrifa. O sea, comienzan a haber bastantes evangelios y cartas apócrifas donde, para colmo de males, se afirma en esos apócrifos también hay noción de la perpetua virginidad, y algunos toman esos apócrifos como inspirados por Dios y pues se fortalece. ¿Me explico? Entonces está bien. Por ejemplo, Basilio de Capadocia, 379, se apoya sobre todo en textos apócrifos y los toman como inspirados por Dios ellos también. San Jerónimo es el que sí se voló la barda, les decía la semana pasada, porque no solamente hace virgen a María eternamente, sino también a José. Fíjense, San Jerónimo. Pero esta gente en su época, no creas que era una cosa. Ya con Constantino, esta gente no es cualquier gente. Esta gente ya es gente que mueve masas, gente con autoridad. Por ejemplo, le dijo a un hereje, a un gnóstico, San Jerónimo: tú dices que María no fue virgen, le dijo. Yo reivindico para mí aún más el número 12, a saber que también el mismo José fue virgen por María, para que de él, consorcio virginal, naciese el Hijo Virgen. En el santo varón no hubo fornicación, y no se ha escrito que haya tenido otra mujer. De María más bien fue custodio que marido, de donde se sigue haber permanecido virgen con María, quien mereció ser llamado Padre del Señor. Y de aquí, en el siglo XIX, viene un teólogo y dice: José también siempre virgen, y ahora se hace el culto a José. ¿Me doy a entender? Sí. Pues eso ya también yo ya le quiero parar, porque no los quiero, sé que es pesado y es denso cuando no tenemos contexto histórico y alguien nos mete historia. Es bastante denso, es pesado, yo lo he vivido, yo lo he experimentado, por eso yo nomás le estoy dando así unas pinceladas ahí. Está bien saber, o sea, bueno, por ejemplo, pues algo, ¿verdad? ¿Quién le ha dado todos esos atributos? O sea, ¿de dónde salieron todos los atributos a María? Por ejemplo, pues es como que el mayor de Virgen Perpetua, ya es el decir, como que durante, o sea, antes, durante y después, pues obvio que no, bueno, nosotros en la palabra, porque ahí nosotros sabemos que tuvo más hijos. Exacto. Y ahí no, el asunto que lleva ahora, el más grave para mí, es el de la, ¿cómo? Esta Inmaculada Concepción, donde se dice ahora que María nació sin pecado, o sea, semejante al Mesías. O sea, es que una cosa te lleva a otra. Ahí les dejo yo el texto para ir avanzando y para ir terminando. Y del número 16 es
ese pónganle atención, se llama Ildefonso, lo conoce el mundo católico como San Ildefonso. El personaje es un visigodo, esa es otra historia que ya después los meto ahí. Pero a este es el primer personaje en que se le va supuestamente a aparecer la Virgen María en el siglo VII. Entonces, a Ildefonso es uno de los primeros que dicen que María se apareció, que se le apareció. Entonces, fíjense como una cosa... No fue Juan Diego. No, pero él es español, ¿eh? Entonces, cuando lleguemos a estudiar el caso de la Virgen María en México, este señor San Ildefonso es de España, es visigodo. Él sí es María. Y está bien interesante porque vamos a tener que ir hasta eso, pero ahorita no se preocupen. Pero, por ejemplo, ahí que, o sea, ante todo esto, la apología, yo he escuchado así, la apología como, o sea, no les ganas ni una, por decirlo así, pero no les ganas ni una, pero, o sea, ¿por qué meter todo esto? O sea, ¿qué hay detrás de todo eso? O sea, ¿qué es lo que los mueve a ir más allá, a poner? Porque, por ejemplo, ahí dice, yo digo que José también, dice, yo digo. Eso es, exacto, eso es lo que quiero dejar. Cosas personales, Exactamente. de humanos. Ahí va para allá, A lo mejor ni siquiera tampoco con mala intención, sino simplemente en ignorancia, en desconocimiento. En pecado porque por el demonio. Y con eso quiero yo terminar, ahorita ya voy a terminar con este último pasaje. Pero esa es la clave básicamente de todo, esa pregunta que se acaba de hacer. Sí, o sea, yo digo, o sea, por eso, o sea... Exactamente. Pues son cosas de hombre. Sí. Exactamente, eso es prácticamente con lo que podemos ir cerrando. Bajo lo que está estipulado el demonio que viene a hurtar, a dividir, a matar y a destruir, eso es. Ya viene. Ahí está claro, ahí está, ya, en simples preguntas yo digo, sí, pero el Señor lo dice. Sí es. El Señor lo dice. Y por eso también el catolicismo se agarra desde el primer pensamiento humano de que es virgen para siempre, pues de ahí se agarra, o sea, y estiran el catolicismo como tal desde esa época, porque pues ya está el pensamiento de él desde ahí. Exacto. Entonces desde ahí se agarra que desde ahí son ellos la verdad. Exactamente, sin embargo yo les digo, es una historia secuestrada, o sea, Sí. ellos, les garantizo, ellos están viviendo para su entorno, para su momento y para su época. Sí. Ellos no estaban diciendo, bueno, mira, de aquí en adelante yo digo porque un día daremos lugar a... No, ellos están viviendo su presente, su realidad. Están ellos inmersos en su momento. Es como si eran ellos, porque pues cuánto tiempo pasó para, por ejemplo, cuando anduvo nuestro Señor Jesucristo, o sea, cuánto tiempo pasó para que ellos escribieran eso. Exacto. Ahora el tiempo, fíjense, lo despegaron. Sí, o sea, ¿quién? Por ejemplo, cuando Pablo no anduvo con el Señor, o sea, Pablo no anduvieron los otros apóstoles, pero cuando Pablo se le apareció al Señor, ¿qué es lo que dice? O sea, a él se le denegó, por decirlo así, el evangelio a los gentiles, porque él defendía esa parte, pero él pues tuvo un encuentro personal con el Señor, pero no vivió con él. Ahora Como imagínate. ellos, pues menos. Claro, O sea, exacto, sí. ¿cuántos siglos, cuántos años después? Ajá. O sea, 13, es que está usted comentando que 13, hasta el 13 se supone que empezó ya formalmente el ya catolicismo. cuando... Siglo 13, porque en el 6 sexto. empezaron las influencias, pero en el 13 se consolidó. Ya se va a partir de ese momento, sí. Entonces ya voy a dar un último pasaje yo. El PowerPoint ya lo tienen. Revisen este caso, por favor. Es cómo la gente se empezaba ya a bautizar en el siglo II. Y en el siglo II, por ejemplo, ya Hipólito de Roma y otros cristianos, por ejemplo, dejaron el bautismo del siglo I y ahora bautizaban 3 veces en una inmersión. Y en una de esas inmersiones le preguntaban al que se estaba adheriendo al cristianismo, ahí lo subrayo, ¿crees que Jesús nació de María Virgen? Tenías que responder que sí, si no, no te bautizaban. Entonces ahora ya los que van entrando, a partir del siglo II, ya a ellos inyecta la idea de María Virgen.
En el siglo II ya bautizaban de una manera, les voy a dejar aquí, salud, el relato. Lean el PowerPoint. El relato. En el 250, esto ya no tengo tiempo de explicarlo, en el 250 se encontró un papiro donde los cristianos, 250, los cristianos de Egipto ya levantaban oraciones a María. 250, aquí está el papiro. Está escrito en griego y aquí está la traducción de lo que dice ese papiro en griego en el 250. Bajo tus amparos nos acogemos, Santo Madre de Dios, no deseches las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades, antes bien líbranos de todo peligro, oh siempre Virgen gloriosa y bendita. 250. Que hasta ahorita, Siempre virgen. que hasta ahorita, Porque los están bautizando en el siglo II. O sea, estos señores en su intento por defenderse y por la fe, o sea, como que a veces peor que la enfermedad el remedio. Y ya en el siglo 250, o sea, si nosotros, ok, pero ¿por qué hay detrás? Ok, ya tienen ustedes el contexto de por qué ya hay gente en el 250 creyendo en esa forma. ¿Y quiénes eran esos que bautizaban? Hipólito de Roma, por ejemplo, es un importante teólogo que vivió en Roma. Eran teólogos y eran líderes de las comunidades. O sea, son los pastores de la época, los líderes de la época. Pero está bien complicado porque cómo nos los zarandeamos y por el otro lado muere como mártir, por ejemplo, por la fe en Jesús. pero a su manera. A su Bueno, manera. Creyendo a su manera. Exactamente, pero En siguen esa teniendo, confesión de María. no justificando, pero su fe en Jesús es genuina. Sí, sí, sí. Entonces, ¿de quién es el problema? Para mí, a mi modo de ver y sin ser así, es que a mi modo de ver, el problema está en la institución católica que reinterpreta estos textos sin un juicio bíblico. Yo qué les puedo decir aquí, hermanos, ellos erraron, o sea, esto no es bíblico. Erraron, no es bíblico. Por eso fue lo que comentaste al principio, que ellos lo tomaron como inspiración de Exactamente. Dios. O sea, ese ha sido uno de los errores, de que todo eso lo han adoptado como inspiración Exactamente. de Dios. O sea, no han tenido esa... Sí, la clave está, de yo decir- digo, de sí. decir, bueno, pero aquí Pero el dice Señor lo esto, dice no dice en el esto. texto. Sí. Por eso, ¿cómo cierra el Apocalipsis bien sabio? Ay del que le agregue a estas sanas palabras, ¿se acuerdan? Pues es que tuvo que haber habido cosas, simplemente se veía, bueno, yo pienso, aquí también yo pienso, como en aquel entonces, Dios Padre, en lo que, bueno, yo veo en algunos textos bíblicos que se molestaba mucho, era la idolatría y por ahí a deidades ya de figura de mujer. Sí, la reina del Ajá, cielo. exacto. Ujú. Entonces siento yo que en aquel entonces, como para jalar gente, o sea, ofertaron eso, o sea, esa parte de María, Ahí va, exactamente. para poder tener adeptos, o sea, seguidores. Exactamente. O sea, bueno, ya no es esa mujer, sino ahora es La vestimos, la de- Madre de Dios. la cristianizamos. Ajá, exacto. A eso se le Exacto. llama cristianizar. Esa es otra cuestión que no hemos tocado. Cuánto estos mismos, con tal de defender la religión, con tal de tener cuántas cosas no cristianizaron Sí. de la paganidad. Y es que estaba, bueno, porque ahorita yo estoy viendo la serie del Sultán y a lo mejor me equivoco, pero como antes había conquistas, requerían de tener gente a favor que los apoyara, porque si se les volteaban en contra, pues les destruían sus imperios o sus reinados, porque eran reyes y eran imperios. Sí. Entonces se les venía abajo eso, y era, para ellos era tener el poder, porque teniendo el poder tenían atribuciones de la gente, o sea, vivían, vaya, del pueblo, para Exacto. que me entiendan. O sea, eran ricos y tenían lo que tenían, los bienes y los castillos y todo por las aportaciones de la gente. Sí. Entonces, claro. al no tener gente y haber conquistas de otros pensamientos,
pues te iban a destruir tus deidades. riquezas, o sea, Cristianizar. lo que tenías. Lo que tienes, lo que has Ajá, alcanzado. exacto. Sí, esa es otra cuestión bien importante y eso se va a dar sobre todo ya en la Edad Media, a partir del siglo V, donde se va a cristianizar con tal de seguir generando Y riqueza, volvemos a lo ganancia. mismo, intereses humanos y personales. Exactamente. mismo, Luego el ya el ser cristianismo con la monarquía, eso ya lo empeora todo, porque ahora es lo que tú quieras, como tú lo quieras ver, como lo quieras interpretar, ok, está bien, y tremendo, eso ya es sobre todo en la Edad Media. Les decía ya después cómo hemos llegado a esto. ¿Me explico? Y ahorita, Y señor ya pastor, usted tiene una verdad, pero también hay muchos llamarse cristianos o seguidores de Dios que están haciendo mal, o sea, como están manejando la instrucción a sus seguidores. Por ejemplo, esa gente